Segunda conferência da nossa programação, que será ministrada pela professora Maria Cristina Linares, da Universidade Nacional de Luján. Farei uma apresentação. A professora Maria Cristina Linares é licenciada em Ciências da Educação, Orientação, Planejamento e Organização da Educação, magíster em Política e Gestão de la Educación e doutora de la Universidade Nacional de Luján, com orientação em Ciências Sociais e Humanas. Foi professora adjunta ordinária na assinatura História Social de la Educación. Participou de distintos projetos de investigação e dirigiu o projeto de investigação Acessos y Exclusiones a la Cultura Escrita desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, en el espaço territorial bonaerense. Tem publicações referidas à história dos livros de leitura escolar, afrodescendentes nos livros escolares, museus pedagógicos e museus sobre a educação. A professora Maria Cristina está em contato conosco desde que nos conhecemos no ISHE, realizado em Buenos Aires, em 2017, né? E desde então nós temos trocado ideias que tem resultado num diálogo que acreditamos será bastante produtivo agora e nos próximos anos. E daí também resultou o convite para que ela participasse desse nosso evento com a conferência Acesso às Escolas de Primeiras Letras de Meninas Afrodescendentes. Então, nós agradecemos muito à professora Maria Cristina Linares aceitar o convite para participar dessa nossa sessão, e a quem eu vou passar diretamente a palavra. Depois da conferência, então, nós abriremos para o debate. Maria Cristina, muito obrigada, seja bem-vinda. A palavra está com você agora. Bueno, muchas gracias. En principio, agradezco la invitación de Thais y de Claudio para participar en este encuentro, que siempre es muy enriquecedor para ambos grupos. Y bueno, esperamos continuar con estas comunicaciones. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas y voy a hablar despacio, calmo, para que se me entienda mejor. Las diapositivas, pido disculpas, están traducidas por Google, así que si hay algún error, pido disculpas, pero bueno, para que se entienda algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Bueno, voy a empezar a compartir. ¿Se puede ver la diapositiva? No los veo a ustedes. Si me contestasteis. Sí. Bien, perfecto. Bueno, en las últimas décadas, el análisis histórico de los afroamericanos ha ocupado una creciente atención por parte de la historiografía argentina. Sin embargo, el estudio sobre las personas esclavizadas o libertos y su relación con la cultura escrita solo es acotada de manera marginal por pocos autores. Esto se debe en parte a la idea de que la escuela representó el mecanismo por excelencia de la producción de lectores y escritores, lo que marcó el curso de las investigaciones sobre la historia de la educación hasta muy avanzado el siglo XX. La gran mayoría de las producciones que analizan el periodo colonial o independentista se enfocan en las crónicas político-institucionales, tomando a la escuela, sea cual fuere su modelo o pertenencia, como centro de los aprendizajes
de la lectura y la escritura. Respecto de los afrodescendientes, varios autores no toman en cuenta el tema. El resto de los autores solo nombran de manera marginal esta situación, salvo algunos como Prost, en 1940, que le dedica un capítulo a la educación de las castas, dedicándole media página a los negros y sus mezclas. Y Chatterton, en 1942, que le dedica 2 páginas a la situación de los negros y sus descendientes. Al escaso tratamiento que se le dio a la población originaria del continente africano subsahariano, que ocupaba la escala más baja de la sociedad, se suma que la mayoría de las investigaciones toman como único ejemplo al mulato Ambrosio Milikai. El caso de Milikai, que los historiadores reproducen, fue tomado de Juan Pedro Ramos, quien escribió una historia de la educación primaria en 1910. En él decía, ahí lo tienen traducido, en uno de los libros capitulares del antiguo cabildo catamarqueño, Catamarca es una región de la antigua colonia, una provincia actual. Consta que Ambrosio Milikai, mulato del maestro de campo Nieva y Castillo, fue penado con 25 azotes que le fueron dados en la plaza pública por haberse descubierto que sabía leer y escribir. Pena aplicada para escarcimiento de indios y mulatos tinterillos, metidos a españoles. Tinterillos se refiere a la tinta, ¿no? Y bueno, metidos a españoles, como que los únicos que podían aprender a leer y escribir eran los españoles. Nuestro propósito en la investigación fue describir y analizar las relaciones de la población afroamericana con la cultura escrita y los accesos y las exclusiones de la misma población al sistema de escritura, observando las articulaciones y los usos de lo escrito en términos de organización de las relaciones sociales. Es decir, cómo se apropiaron, asimilaron o le fue impuesta la cultura escrita, pero también sus resistencias. Hemos expresado por cultura escrita, y entendemos, a las prácticas sociales relacionadas con los procesos de lectura, escritura o ambos, y sus representaciones, en variedad de contextos, y la manera particular en que esta cultura escrita se relaciona con contextos históricos determinados. Por ser una práctica social, involucra relaciones de poder entre sujetos, grupos, instituciones, en cuanto a las maneras de transmisión y apropiación de la cultura, lo que incluye a las formas orales presentes en esas prácticas. Relaciones que son de poder, que a su vez están enmarcadas en principios epistemológicos e ideológicos construidos socialmente. Y también involucra a los soportes de lo escrito, en cuanto a su producción, circulación y mecanismos de legitimación de los discursos. El objetivo de nuestra investigación fue complejizar la afirmación que suele sostenerse en la historia de la educación en Argentina en cuanto al acceso de la población afroamericana a la cultura escrita. Con esta presentación no estoy subestimando el sufrimiento de los africanos y sus descendientes, al ser sido arrancados de sus lugares de origen y sometidos a la esclavitud, el desarraigo y la segregación. Tampoco dejar de lado el monopolio de la élite blanca
en la producción y control de la cultura escrita durante el periodo estudiado. Simplemente, como he dicho, poder tener un panorama más complejo de la situación. Estas personas fueron arrancadas de sus comunidades originarias, no solo transformándolos en una mercancía, sino también eliminando sus identidades. Como dice Mirta Goldberg, juzgándolos con pautas eurocéntricas, consideraban que los negros eran salvajes, animales, brutales, obscenos, desvergonzados, y extendían esta característica a sus religiones, ceremonias, bailes, actitudes. El negro fue un otro diferente que por el color de la piel, los rasgos, los gestos, su cultura, los movimientos, era considerado un error de la naturaleza y su cultura una culpa que expiar. Se estima que entre 1740 y 1810 inmigraron de manera forzosa a Buenos Aires 45.000 personas esclavizadas, oriundas del Reino de Angola, algunos otros del Congo y Guinea, y gran parte de Brasil. Respecto del total de habitantes, la proporción creció de 16%, 16,9% en realidad, en 1744 a 28,4% en 1778. Esto baja ligeramente en 1810 a un 27,7% y para 1822 a un 26%. Ponemos 1822 porque es el periodo hasta donde vamos a tocar el tema. En el resto del territorio, la proporción era aún mayor. En el censo de 1778, los negros, mulatos, pardos y zambos representan el 64% en Tucumán, el 54% en Santiago, el 52% en Catamarca y el 46% en Salta. En Córdoba, con un 62%. Como ven, un porcentaje de una población, un porcentaje importante, ¿no? De una población que fue invisibilizada. En la investigación hemos observado dos situaciones que nos parecen fundamentales respecto de la relación afroamericanos con la cultura escrita. Por un lado, la imposición de la cultura escrita a través de la cristianización. Por otro lado, el acceso a sistemas de escritura y lectura por medio de prácticas institucionales como las escuelas de primeras letras y otra por fuera de estas escuelas. La imposición de la cultura escrita a través de la cristianización es una tarea que llevó a cabo la Iglesia con el apoyo del patronato regio y la participación civil. Como religión de conversión y basada en el libro El catolicismo, asistió al debilitamiento de los lazos de parentesco primarios, ya que poner por escrito los preceptos sagrados tiene como fin congelar esa tradición. Con ese objetivo, se pusieron en juego distintos mecanismos de control de las subjetividades, las culturas y la producción, transmisión de conocimientos, para mantener las desigualdades sociales. Mediante la represión, o sea, prohibiciones, controles y expurgo, o mediante la cooptación, utilizando lenguas nativas, buenos tratos, sostenimiento de las organizaciones como las cofradías, se pretendía hegemonizar el campo cultural y tener el control de las clases subalternas. Pero la otra situación que hemos observado se refiere al acceso a los sistemas de escritura-lectura
a través de medios, distintos medios, algunos por fuera de las instituciones escolares y otros dentro de las instituciones escolares. Por ejemplo, tenemos el caso de algunos pregoneros que tenían una función en los cabildos de las ciudades. Cuando se fundaba una ciudad, se creaba el cabildo, integrado por vecinos o ciudadanos de pleno derecho. O sea, aquellos que tenían propiedades y figuraban en el registro del vecindario, ya sean españoles o criollos. Criollos son los nacidos en estas tierras. A pesar de que eran unidades administrativas menores, tuvieron gran importancia para la vida diaria de las comunidades. Sus actos de gobierno y las disposiciones reales quedaban asentados por el escribano en los libros de acuerdos o actas. Pero estas actas debían ser comunicadas a la población, y para ello se utilizaba la práctica de la lectura del bando. Estos bandos eran leídos a son de caja, con redoble del tambor para congregar a la comunidad, y voz del pregonero que los publicaba mediante la lectura viva voz en la plaza y las principales esquinas de la ciudad o la villa. El acto de pregonar le daba validez al contenido que se transmitía, interpretado como garantía de la recepción. Y hemos encontrado varios ejemplos en donde los pregoneros, siendo negros o mulatos, esclavos o libertos, pudieron acceder de una manera diferenciada a la cultura escrita desde la posibilidad de leer. Esta fue una relación con un tipo de escritura efímera, ya que no va a quedar registro material de los pregoneros, salvo en las actas capitulares de los cabildos. Pero, además, en el caso que pregonaran sin saber leer, utilizando la memorización, fueron ellos, los pregoneros, los mediadores entre la palabra escrita de la burocracia y la población. Otro tema que también vimos es el caso de las firmas en documentos legales, como poderes, obligaciones, compra-venta de esclavos, testamentos, cartas, recibos de dotes, etc. En ellos se registran varias firmas de personas caracterizadas como mulatos o pardos. Aunque no nos permite saber fehacientemente si esas personas estaban totalmente alfabetizadas o no, podemos entender que ello les permitía participar de la cultura escrita como autores jurídicos y gráficos, comprometiéndose con el contenido de lo escrito. Respecto de las formas institucionales del acceso a la escritura y la lectura, voy a hacer referencia a 3 casos de escuelas de primeras letras para mujeres. El primer caso que voy a señalar es el de la Casa de Huérfanas Nobles o Colegio de Niñas Nobles Huérfanas de Córdoba, que se funda en el año 1782 a instancia del obispo de Córdoba del Tucumán, José Antonio de San Alberto. Córdoba es una región en la colonia, actualmente es una provincia de la República Argentina. Muchos autores ubican al obispo de San Alberto como portavoz de las ideas ilustradas católicas, ya que sostenía que todo el bien o todo el mal del Estado depende de la buena o mala educación del pueblo. Una Córdoba en la que en ese momento, según el censo de 1778,
La población perteneciente a las castas representaba el 63.7%, con el 29.5% de esclavos, 32.9% de pardos libres y solo 1.3% de indios. Como ven, una proporción muy alta. En las constituciones para la fundación del colegio, aprobadas en 1785 por el rey, se explicitaban, entre otras normativas, las condiciones de admisión y los contenidos que se iban a tener en cuenta para la educación. Algunos autores de mediados del siglo XX afirman que no se exigía acreditar limpieza de sangre y que tenían aulas para la enseñanza de las pardas y que admitían 6 u 8 mulatas, quienes recibían la misma educación a cambio de su servicio. Sin embargo, existen otras investigaciones más actuales que afirman que se exigía la limpieza de sangre para la admisión. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Es que en las constituciones, en cuanto a la admisión, figura que tienen que ser hijos, hijas de padres conocidos y honrados y niñas decentes. Tenemos que tener en cuenta los términos que se utilizan en ese momento en sus contextos temporales de producción. En las sociedades del antiguo régimen se caracterizaba el concepto de honor estamental, es decir, la pertenencia a un grupo social determinado según su lugar en la sociedad. Y los términos padre conocido y honrados y niñas decentes es una manera de referirse a ese grupo estamental y dejar por fuera a cualquier grupo subalterno. En la tradición hispánica, la limpieza de sangre hacía referencia al individuo sin mezcla de sangre moro o judío en sus venas, a lo que se le agregó después el ingrediente racial que caracterizó ese concepto en toda el área colonial. Esto fue fundamental en la asignación de estatus de blanco o español, americano o europeo, el cual justificó privilegios y tratamientos especiales. Pero, ¿cómo interpretar entonces que se admitieran 6 u 8 niñas huérfanas mulatas y que la reglamentación mandaba que sustentase, criase y educase del mismo modo que a todas? En principio, yo pienso que se puede observar como un acto de caridad cristiana, no ya dentro de las concepciones ilustradas de la época. Pero esta caridad no es gratuita, ya que tienen que compensar la educación con trabajo y servicio. Es más, cuando se abren las clases externas para niñas pardas en 1811, luego de la Revolución de Mayo en Buenos Aires en 1810, se pedía su separación en las aulas o por aulas de la sangre española. De todas maneras, más allá de la segregación sufrida, podemos pensar que algunas de estas mujeres afrodescendientes se hayan apropiado de algunos saberes que estaban vedados en otros espacios. Los contenidos que preveían las constituciones para sus alumnas eran leer, escribir, labores femeninas y formación cristiana. El otro caso que vamos a hablar es el Colegio de Niñas Huérfanas de Buenos Aires, que se fundó en 1755 y surgió a instancias de una cofradía, la Hermandad de la Santa Caridad del Niño Jesús.
que había sido creada en 1727 por mercaderes como respuesta a una epidemia. Esta institución tenía un régimen de vida conventual para las huérfanas y un colegio para alumnas externas. También oficiaba en algunos casos como agencia matrimonial. En cuanto al tipo de educación que recibían, eran las primeras letras, costura y demás ejercicios mujeriles, como en la otra institución de la que hablamos. Esto señala que las huérfanas eran una mano de obra apreciable, ya que la calidad del trabajo que realizaban en la fabricación de helados los hacía fácilmente comercializable. Ahora bien, ¿quiénes eran las que asistían a esta institución? En el año 1762 había en el colegio 52 niñas entre españolas e indias y 15 mulatas. Para 1778, la cantidad de mujeres era de 58 españolas y 23 mestizas. Aquí no sabemos cuáles son mulatas o indias, ¿no? La distinción entre las alumnas también llegaba a las nominaciones que recibía cada una. Para 1792, en un documento de la Hermandad, se encuentra una lista con el nombre y número de huérfanas y colegiales, entre otros datos. En dicha lista figuran la cantidad de 107 huérfanas nombradas como hermanas. En cuanto a las colegiales, en un total de 23, se nombra a 3 doñas, 18 niñas y 2 sin título, Bartola Espinosa y Joaquina Campana. Los términos que anteceden al nombre y al apellido que aparece en la lista redactada por la rectora de ese colegio marcan diferenciaciones sociales. Hermana, doña, niña, o no tener algún vocablo que antecede al nombre de la persona. En el caso de las hermanas, que eran las huérfanas, está relacionado con el régimen de vida conventual que llevaban. Respecto del vocablo de doña, tal como figura en la lista, podemos referenciarlo como un tratamiento preferencial que expresaba respeto, cortesía o distinción social hacia una persona adulta. En cuanto al término de niña, es un apelativo que distingue a ciertas jóvenes de otras por su origen o lugar social que ocupan. A la casa de niñas huérfanas asistían niñas de la sociedad y mujeres adultas, a veces con sus sirvientas o criadas. El no tener apelativo alguno, como en el caso de las 2 colegialas que figuran en la lista, estas estarían ubicadas dentro de los grupos subalternos. En algunas investigaciones se equiparan la educación recibida por mujeres afrodescendientes con el resto. Por ejemplo, Fuster dice que se admitía en su interior indistintamente a chinas negras mulatas y señoritas de la más alta sociedad, de tal manera que damas y criadas podían acceder a la educación elemental, lo que implicaba aprender, leer, escribir y hacer cuentas. En cambio, en otras investigaciones se nombra el acceso señalando una diferenciación. Arias Di Vito observa que servía de escuela pública de niñas en número de 70 y había 5 divisiones con destino a las habitaciones de las huérfanas y colegiales mulatas separadas de las españolas. Bueno, otra vez, como en el caso anterior en Córdoba, nos deja abierta la posibilidad de que alguna mujer afrodescendiente haya
podido acceder a la herramienta de la lectura o la escritura, o ambas, y disponer de un acercamiento a la cultura escrita diferenciado de una persona totalmente analfabeta. Luego de la Revolución de Mayo, es común pensar que los súbditos, en mayo de 1810 inicia el camino a la independencia. Es común pensar que los súbditos de la corona española se convirtieron en ciudadanos. Sin embargo, la ciudadanía moderna, alcanzada en el siglo XX, es el resultado de un largo proceso de transición que en parte mantuvo el estatuto colonial. Hubo que fundar una nueva legitimidad, no solo en un cambio de gobierno, sino en la construcción de un orden republicano. Sí hubo cambios respecto de la esclavitud. En 1811 se prohibió la trata, o sea, el comercio, aunque de hecho continuó, ya que entraban como sirvientes de extranjeros o durante la guerra del Brasil con Brasil entre 1825 y 1828, de todos aquellos que fueran capturados. Por otro lado, en 1813, la Asamblea, que era el órgano de gobierno en ese momento, establece que todos los hijos de esclavas, de mujeres esclavas, que nacieran, serían considerados y tenidos por libres. Sin embargo, los libertos varones serían tutelados hasta los 20 años por el amo, antes de ser completamente libres, por lo que continuaban trabajando en esclavitud. En el caso de las mujeres, la edad se rebajaba a los 16 años. Aclaro que la esclavitud perduró en el actual territorio argentino hasta 1853 en la Confederación y hasta 1861 en Buenos Aires. Respecto del acceso a la escolarización, podemos pensar que la situación del afroamericano haya cambiado luego de la Revolución de 1810. Y en parte es así, aunque podemos observar más continuidades que rupturas. En 1813 se dicta un reglamento para educación y ejercicio de los libertos, que suele ser citado como normativa que contempla la educación de los afrodescendientes. Sin embargo, lo que el reglamento dispone son aspectos jurídicos que regulan la vida de los libertos, como la obligación de bautizar a los niños, pasar una noticia al alcalde respectivo sobre un nacimiento, que tenga que informar el párroco a la policía de lo que esta clase hubiese sepultado, el periodo de lactación de los infantes libertos, etc. En ningún caso en este reglamento se habla de algún tipo de educación o instrucción que recibirían los libertos. En realidad, las primeras normativas del periodo posrevolucionario que hace mención a la educación de los varones afrodescendientes es la que se pone en vigencia para las escuelas de la ciudad y de la campaña en 1818. En las mismas aparecen dos figuras aparentemente contradictorias. Dice, será reprensible cualquier niño quien echare en cara alguna falta en el linaje a otro igual, dice. Y en el 19 dice, los niños decentes no se mezclarán con los de bajo color alternando en la escuela. Es la primera vez que aparece en una normativa la posibilidad de acceso de afrodescendientes a la escolarización, con un artículo que además reprime acciones discriminatorias, pero en realidad son para los considerados iguales en el linaje. Y se mantiene la separación de este grupo del resto de la población.
También podemos nombrar algunos casos aislados que hablan de la participación de personas afrodescendientes en las escuelas de primeras letras. Por ejemplo, Sarmiento relata que en 1816, en una escuela de la Patria, del Cabildo de San Juan, otra región de la actual Argentina, dice: un espacioso local vecino a la Plaza de Armas que daba cabida en 3 grandes salones a más de 300 niños de todos los extremos de la ciudad y suburbios, y de todas las clases de la sociedad, no siendo raro que de una sola casa viniese a la escuela los amos y los criados, y aún los esclavos, quienes se daban entre sí, por los reglamentos de la escuela, el tratamiento de señores, a fin de evitar el tuteo entre los niños y hacer desaparecer desde temprano y por los hábitos de la educación las distinciones de clase que hasta hoy ponen trabas al progreso de las costumbres democráticas en las repúblicas hispanoamericanas. Otro dato que podemos nombrar sobre el acceso a la escolarización es el de la asignación de profesiones para la infancia en la ciudad de Córdoba, en el Padrón Civil de 1813. Entre los varones de castas se los vinculó a la instrucción elemental al 9.4% y a un 4% de las niñas de castas. En el caso de los niños negros, esclavos escolares, representaban el 2.2%. Otro caso, en 1817, en la Escuela de San Fernando, en la campaña de Buenos Aires, se registraron 4 niños pardos sobre un total de 42, o sea, el 10%. Poco tiempo después podemos encontrar acciones por parte de afrodescendientes en favor del acceso a la escolarización. En el reglamento de las Naciones Africanas Negros de Cabundas, en el año 1823, se lee: esta sociedad tiene por objeto cuidar de la educación primaria e industriosa de todos los jóvenes incorporados a ellos. También, sin saber si el acceso a la lectura y a la escritura se produjo a través de escuelas, algunos registros post-revolucionarios nos hablan de que entre los afrodescendientes que participaron de los ejércitos de liberación había muchos que sabían leer y escribir. También el caso de una sublevación, el negro Liberto Joaquín Frey estuvo en una junta de morenos, leyó el ejemplar de la Gaceta de Buenos Aires. Bueno, etcétera. Hay varios ejemplos así aislados. Aunque son casos aislados, nos sirven para observar que algunos afrodescendientes pudieron acceder a la lectura y a la escritura y de esta manera tener, vuelvo a repetir, una relación diferenciada con la cultura escrita. Bueno, volviendo a las mujeres, las escuelas que había para ellas pasaron a depender en 1823, todas las escuelas para mujeres dependían de la Sociedad de Beneficencia. Durante la colonia, la beneficencia era considerada una virtud teologal y estaba en manos de corporaciones y órdenes religiosas relacionadas con la caridad. Tiene antecedentes americanos y europeos, en donde las acciones educacionales caritativas eran organizadas por la Iglesia o distintas sociedades filantrópicas. En sus orígenes, las funciones que desempeñarían la Sociedad de Beneficencia creada en 1823 fueron la dirección y administración de escuelas de niñas, la dirección e inspección de la casa de expósitos, o sea, de huérfanos,
el Hospital de Mujeres y de todo otro establecimiento público que se creara para asistir a mujeres y niños. Acá tenemos que decir que luego de la Revolución se intentó reemplazar las antiguas corporaciones por instituciones públicas, entendidas como asociaciones caritativas y filantrópicas que podrían cumplir la función a menor costo administrativo y con una mayor capacidad de recaudación de recursos a través de donativos, rifas, fiestas, etc. La élite porteña quiso poner en práctica las ideas ilustradas que no solo modificaban la visión del mundo rural, sino también consideraba la cultura urbana como instrumento fundamental para la renovación de la sociedad en su conjunto. En este contexto de cambios, la educación de la mujer tomaba un cariz político al ser considerada por parte del Estado. Es el Estado el que va a tomar a su cargo, no exclusivo en cuanto a los fondos, del sostenimiento y la supervisión de esta institución. Como dijimos, la sociedad de beneficencia tendría la dirección e inspección de la escuela de niñas y en el pensamiento de la época se recurrió a las mujeres por su labor, entre comillas, desinteresada, inteligente y eficaz. Modelos de madres y esposas. Es así que el Colegio de Niñas Huérfanas de Buenos Aires, aquel que vimos, fundado en 1755, pasó a depender de la Sociedad de Beneficencia en 1823. Esta escuela recibía niñas sin padres y también a niñas pobres y algunas de las principales familias. Para el ingreso tenían que tener una edad mínima de 6 años o máxima de 16. Y 2 requisitos más. No tener vicios de ánima o cuerpo que le impidan su educación, pero además ser católicas bautizadas. En 1824, por ley, se dispone que en cada parroquia de la ciudad y cada partido de la provincia tuviese derecho a enviar una huérfana al colegio, elegidas entre las más meritorias por el cura y por el juez de paz. Como manera de organización van a utilizar el método lancasteriano o monitorial para su organización. No sé cuál es la traducción exacta en portugués, de Lancaster. Elogiado por su brevedad y economía en cuanto a los contenidos que se iban a transmitir, no implicaba rupturas con respecto al período tardocolonial. En esto hay continuidades, porque enseñaban a leer, escribir, las 4 reglas de contar, el catecismo, los deberes de la religión, la costura, el bordado. O sea que en esto hay continuidad. El número de niñas jóvenes admitidas dependía de los fondos destinados a cada colegio. En la campaña, el cupo se completaba mediante una selección realizada en cada parroquia y pueblo de campaña por el párroco o por el juez de paz. Y no solo se debía cumplir una edad mínima de 6, como dijimos, o máxima para su ingreso de 16, sino que también tenían que cumplimentar esta exigencia moral y física. Los vicios de ánima o cuerpo, estos, aunque se pedía que no lo tuvieran, se decía que por compasión y protección en algunos casos había que aceptarlos. Pero también la sociedad de beneficencia va a proponer al gobierno que las niñas pobres de la campaña que deban educarse en el colegio de huérfanas puedan entrar al colegio, o sea, van a comparar la pobreza con la orfandad.
Pero, ¿qué sucedía con las niñas afrodescendientes? La creación y luego la concreción de una escuela especial para las afrodescendientes tuvo un recorrido muy sinuoso. No voy a relatar la cronología del emplazamiento de la escuela porque es muy larga, pero quiero destacar dos momentos, el origen y la concreción. El origen, una vez establecidas las primeras escuelas por parte de la Sociedad de Beneficencia en 1823, la misma sociedad le solicita al ministro de Gobierno, que en ese momento era Rivadavia, nuevas ocupaciones. Y Rivadavia en una nota le contesta que pueden contraerse en los meses restantes a cuidar la perfección del nuevo sistema introducido, se refiere al sistema lancasteriano, y a formar un reglamento. A formar los presupuestos para el año entrante de los establecimientos que están bajo su dependencia, agregando al de las escuelas una escuela de castas que se colocará en el centro de la ciudad y en la que se dará la misma educación que las demás, como igualmente la instrucción que demande la calidad de las educandas. Esto se discutió dentro de la sociedad y se discutió si sería más conveniente señalar una de las 4 escuelas que tenían solamente para castas o destinar en cada una de las escuelas algunos bancos separados para ellas, pero encontrando varios inconvenientes lo postergan. Tengamos en cuenta que para 1822, como les dije anteriormente, en la ciudad de Buenos Aires, la proporción de negros era de 16% y la de mulatos 9%. La escuela de castas no era prioridad en ese momento, ya que hubo que esperar 10 años, hasta 1833, para que se concretara su creación. Con fecha del 29 de diciembre, la presidenta de la Sociedad de Beneficencia, dice el acta, tiene el honor de dirigirse al señor ministro de Gobierno para comunicarle que en cumplimiento de una orden superior procedió a la colocación de la escuela de castas. Evidentemente, por falta de fondos y de interés, la escuela de color, llamada así, comenzó a funcionar recién en 1834. Bien, cerrando. Hemos visto algunas rupturas y muchas continuidades en el periodo independentista respecto del periodo colonial. En cuanto a las continuidades, observamos que se enseñan los mismos contenidos. Las huérfanas continuaban siendo una mano de obra apreciable y además de las primeras letras recibían una formación católica. En cuanto a las rupturas encontradas, observamos el cambio respecto de la dependencia institucional. La educación pasa de manos de asociaciones laicas o religiosas a otras asociaciones, pero dependientes del Estado, salvo cuando hablamos de maestros particulares o algunas escuelas privadas. Las escuelas para mujeres dependientes de la Sociedad de Beneficencia van a estar sostenidas, reguladas y controladas por el Estado. Por otro lado, se modifica la organización de esas instituciones tomando el modelo monitorial lancasteriano, cuestión que fue igual para las escuelas de varones. Respecto de las y los afrodescendientes, las jerarquías heredadas de la colonia se fueron horadando, perdiendo paulatinamente, y muchos rasgos del antiguo orden social perduraron por largo tiempo, como es el caso de la esclavitud.
También vemos que se mantiene la segregación de este grupo subalterno, ya sea separando las niñas afrodescendientes de las blancas, sentándolas en bancos separados o creando escuelas especiales, y no siendo ni urgente ni prioritaria su implementación, tal como lo demuestra la gran demora que tuvo la creación. Con esto termino. Aunque la posibilidad de acceso a instituciones educativas de la comunidad afrodescendiente y sus mixturas haya sido restringido o parcial durante el periodo tardocolonial, durante el periodo independentista esta característica no se modificó de manera radical, continuando la discriminación de este grupo. En el caso de las instituciones educativas, observamos una ruptura en cuanto a que se piensa y se concreta una institución escolar destinada a las mujeres afrodescendientes. También entendemos que esta institución se organizó del mismo modo que las otras instituciones. Pero, ya sea en escuelas o por fuera de ellas, muchos afrodescendientes, varones o mujeres, se apropiaron de la cultura escrita de manera diferenciada. Y esto, una manera de observarlo también, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde surgen muchas publicaciones, 7 en realidad entre 1858 y 1870. De alguna manera, en algún lugar, los afrodescendientes pudieron acceder a la cultura escrita. Com esto terminei a exposição. Muito obrigada, Maria Cristina. Nós, então, agora passamos ao debate. E quem quiser se inscrever, ou levante a mão, ou então coloque a sua pergunta aí no chat. Então, temos aqui o Álvaro. Vamos fazer como sempre fazemos, em blocos de 3 perguntas. Álvaro. Cláudio. E eu também, então, vou me inscrever aqui logo depois de vocês. Pronto. Álvaro. Primeiro, agradecer a exposição da professora Maria Cristina, extremamente elucidativa com relação às instituições escolares da Argentina, mais especificamente aquelas que acolhiam os afrodescendentes, né? Por vezes a gente acaba fazendo aproximações com o caso do Brasil, né? E identificamos diferenças muito claras, né? O caso que a professora menciona do escravo, ou melhor, do escravizado, que recebe 25 chibatadas, né, por saber ler e escrever, é algo que a gente não encontra para o caso do Brasil, mas que evidencia um aspecto que também é um aspecto que é possível notar-se no Brasil, que é a tentativa do Estado de controlar a cultura escrita e promovê-la conforme seus interesses. Eu fico pensando que esse elemento, como bem caracteriza a professora, é um elemento constitutivo daquilo que a professora chama de cultura escrita, e eu tenho preferido usar um outro termo, que é a cultura dos escritos, tentando ativar na palavra cultura seu caráter prático, de cultivo, inclusive, de semeadura das letras. E isso se dá em diversas instâncias, não só aquelas oficiais. Eu consigo identificar em algumas situações, por caso de Minas Gerais, usos da escrita que são subversivos. A professora também mencionou algumas sublevações, em que uma sublevação em específico, em que a escrita estava também presente com esse intuito
de mobilizar a sociedade e promover uma sedição, promover uma revolta. Por caso de Minas Gerais, isso também é possível de se verificar, né? Existem pasquins de 1732, eu não sei como se fala pasquins em espanhol, mas imagino que seja o mesmo. A professora compreende bem o termo, né? Então, esses folhetos volantes anônimos que circularam em 1732, né, contra o governador de Minas. Nós temos as cartas chilenas, que são também poemas satíricos contra o governador, e temos alguns pasquins, como o que o Luciano Figueiredo irá apresentar hoje à tarde, que é um pasquim que tinha a intenção de difamar um indivíduo de uma localidade muito pequena do interior de Minas Gerais. Então, a gente tem o uso da escrita que subverte, talvez, aquilo que a senhora mencionou a respeito da legitimação dos escritos. São usos que deslegitimam o espaço da escrita, deslegitimam o espaço dos pregoeiros e tomam para si essa potencialidade de falar pelo povo. Eu pergunto, ainda dentro dessa perspectiva comparativa, se existem casos semelhantes para a Argentina, casos em que os pasquins ou outras escritas mais subversivas se identificam. Essa é a pergunta. Bien, no te puedo contestar antes de mitad del siglo XIX, porque no lo he investigado, pero bueno, es una buena propuesta porque eso me parece que es importante para verlo como espacio de resistencia, ¿no? De estos grupos, así que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Lo que quiero aclarar es que si había pasquines, había escritos como espacios de resistencia, esas personas aprendieron a escribir. Vos me decís que hay una diferencia muy grande entre el espacio, bueno, hispanoamericano, pero actualmente argentino, ¿no? Y Brasil, pero ¿es tan así la diferencia o había sí posibilidad de acceso a la herramienta de la escritura y la lectura por parte de estos grupos sociales? Gracias. No sé si me entendió. Sí, Cláudio. sí, yo comprendí. Sí, todo. Isso, ok, Álvaro. Sim. Cláudio. Vamos lá. Bom, primeiramente, Maria Cristina, parabéns pela excelente fala. Eu vou pedir só, não é uma pergunta, na verdade é uma curiosidade. Ontem nós falávamos sobre o papel da oralidade na cultura escrita. E você mencionou no começo da fala o papel do pregoeiro como mediador dessa cultura escrita. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia. ¿Entende? Perdón. Sí, sí. El tema de los pregoneros, en realidad la mayoría sí sabía leer, tenía que legitimar frente a la comunidad, a los vecinos, lo que el cabildo había determinado o lo que el rey había determinado. Y con eso se cerraba el registro de legitimación. En distintos cabildos en San Luis, en Buenos Aires, en Córdoba, encontré varios pregoneros que decía pregonero el negro Samuel o esclavo Samuel, no me acuerdo ahora los nombres, ¿no? Mulato Liberto, o sea, está caracterizada esa condición. Lo importante en este periodo colonial es que nos ayuda a comprender, es que por lo general, para diferenciarlos de los blancos y criollos, ponían el epíteto, ¿no? Negro, mulato, esclavo, y eso nos ayuda
a interpretar y ubicarlos, ¿no?, en estos grupos. Y bueno, y hemos encontrado muchos casos de pregoneros. No sé el caso, en Brasil también existía, ¿no?, en la colonia, la figura del pregonero, ¿no?, a son de caja o tocando campana, ¿no? Esto en realidad estoy preguntando. Cláudio. Eu creio que existiam, sim. Eu nunca os encontrei na documentação. Mas a única coisa que eu lembro de ter visto com relação a Lisboa não eram os pregoeiros, eram os coladores de cartazes nos muros, nas paredes, né, que eram analfabetos e frequentemente colocavam os editais de ponta cabeça, né, virados, porque eles não sabiam qual era a relação. Essa é a única referência que eu tenho, mas não eram exatamente pregoeiros, eram outro tipo de funcionário público, né? Mas eu imagino que sim, imagino que exista. Eu vou começar a explorar essa possibilidade agora. Sí, para mí fue muy importante las actas de los cabildos, que te dan el registro para seguir la investigación por otro lado, ¿no? Sim, sim. Perfeito, obrigado. Então, eu vou perguntar, se alguém mais quiser se inscrever, vai colocando aí ao lado, ok? Então, Maria Cristina, eu gostei demais da sua conferência e me surgem muitas questões, mas eu vou perguntar algumas bem assim pontuais, né? Eu achei muito interessante como essas escolas para meninas, pelo menos antes da independência, foi assim que eu compreendi, adotam um regime conventual e fazem uma organização hierárquica interna que, de alguma maneira, reproduz a hierarquia social, né? Uma curiosidade que eu tive, primeira, é se elas eram internatos, ou seja, se essas meninas viviam lá o tempo todo, porque me parece que o fato de que mulatas acabavam sendo admitidas também para executarem tarefas, né, trabalho, implicaria em que elas vivessem nessa instituição, né? E se isso poderia, de alguma maneira, facilitar o acesso delas à escrita ou à leitura, mesmo que não oficialmente. E aí, uma ideia semelhante me veio já ao final da sua apresentação, se o ensino particular seria possível nesse processo de aproximação dessa população afrodescendente da cultura escrita, e se a sua pesquisa chegou em algumas situações desse tipo, ou seja, fora das instituições, sejam eclesiásticas ou estatais, por meio do ensino particular. Porque na América Portuguesa nós temos registros, né, de indivíduos afrodescendentes que tiveram acesso ao aprendizado da leitura e da escrita por meio do ensino particular, fosse pelos seus senhores que intencionavam qualificar melhor esse indivíduo como uma peça de mercado, ou mesmo quando eram libertos, mas filhos de portugueses, e por isso, então, beneficiados pelo acesso à cultura escrita por iniciativa de seus pais, né? Essas são curiosidades que eu tinha em relação ao seu estudo. Muito obrigada. Bien, creo haberte entendido dos cuestiones. Una, el tema de las internas. Es un régimen conventual. Las que eran huérfanas, no tenían padres, vivían como monjas de convento dentro de esa institución. Y
algunas niñas pobres también, ¿sí? No solo huérfanas, las pobres, y vivían como, no le llamaría régimen de internado, una escuela de internado, porque es una concepción un poco diferente. Esto es un régimen de vida conventual. Sí están viviendo dentro de la escuela. Y las que eran mulatas o negras tenían que, además, prestar el servicio como criadas, ¿sí? Pero en el colegio también había niñas de buena sociedad, más acomodadas, que iban al colegio con sus criadas. Y teóricamente recibían la misma educación. Digo teóricamente porque no lo podemos constatar en la práctica, ¿no? En la realidad. El otro punto que me decís es si había, por eso diferenciamos modos institucionales para acceder a la lectura y a la escritura, estos son las escuelas, y otros modos que le llamamos accionales, o sea, no institucionales, por fuera de la escuela. Había escuelas particulares, lo que no te puedo asegurar si había afrodescendientes dentro de esas escuelas particulares. El tema de las escuelas de primeras letras es el trabajo de Juan, que acá está presente, pero sí podemos saber que en algún lugar aprendieron, ¿sí? Porque si no, ¿de dónde salen todas las publicaciones que salen de este grupo social? O sea que es difícil, como es un grupo bastante excluido, ¿no? Marginado, no solo por los investigadores, sino también por las propias fuentes, que no los toman en cuenta, salvo un epíteto que nos viene bien. Es muy raro encontrar estas cuestiones en las fuentes, ¿no? Pero sí, todo el que aprendió a leer y a escribir en algún lugar lo hizo. Entonces, si están en las batallas por la independencia y hay muchos informes que dicen que saben, incluso de San Martín, que dice que sabe leer y escribir, bueno, en algún lado aprendió a leer y escribir, y en parte es un poco lo que tenemos que tomar en cuenta, además de las escuelas, ¿no? No sé, Thais, si contesté a tus inquietudes. Sim, e também seria interessante observarmos, que é o caso que eu, pelo menos na minha investigação, eu encontro com mais frequência, até a independência, é a presença dos mestres particulares, e esses sim, mais próximos dessa população, né? E só uma proposição, né, que talvez fosse também interessante para nós, um desenvolvimento de uma pesquisa comparada, que levasse em conta a atuação dos cabildos né, nos domínios espanhóis e das câmaras, seria mais ou menos o correspondente administrativo na América Portuguesa, que se situavam também nas vilas e cidades, e que nós temos percebido cada vez mais a necessidade de aprofundarmos o estudo da documentação referente a essa administração local para o entendimento dessas relações no campo de uma história da educação. Então, talvez fosse interessante pensarmos nisso para frente, para o futuro, né, de uma abordagem comparada entre os cabildos e as câmaras. Muito obrigada, então. Ok. Mais alguma questão, gente? Alguém quer se manifestar? Não? Bom, se não há mais perguntas, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui no chat. Assim, no chat, nossos colegas falavam sobre os porteiros, os pregoeiros, né, que realmente havia aqui também essa figura que em determinados momentos era mobilizada para fazer os anúncios de determinadas
coisas que eram necessárias do ponto de vista da abrangência de um público maior, né? Mas também é uma perspectiva de pesquisa bastante interessante, eu pelo menos nunca tinha pensado na figura do pregoeiro e sua relação com o conhecimento ou não da leitura e eventualmente também da escrita. Bem, se não há então mais nenhuma questão a propor, agradecemos mais uma vez, Maria Cristina, a sua participação aqui conosco, e, de novo, reiterar, em nome dos meus colegas do grupo, a nossa expectativa de continuarmos esse diálogo, né, para os próximos encontros, próximas publicações e diálogo aí que nós possamos estabelecer ao longo desse nosso processo. Muito obrigada, você e os demais estão todos convidados a continuar participando das nossas atividades dessa semana, lembrando que às 14 horas, nesse mesmo link, nessa mesma sala, nós teremos a conferência do professor Luciano Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, que vai falar sobre pasquins e pasquinadas, cultura popular em tempos rebeldes, Minas Gerais, século XVIII. E às 17 horas, mais uma sessão de comunicações dos colegas inscritos em nosso colóquio. Agradeço a todos, tenham todos um bom almoço, até à tarde, então. Muito obrigada mais uma vez, Maria Cristina, e até. Saludos afectuosos para todos. Até. Tchau, gente. Tchau. Cláudio pode encerrar a gravação. Vou encerrar a gravação aqui, senão eu não consigo sair.